Lo primero que teníamos para contarles es que estamos muy contentos de participar en el tercer foro mundial de derechos humanos. Elegimos estar en este panel de acceso a la justicia porque creemos que la defensa es centralmente parte del acceso a la justicia. La defensa en sus máximas expresiones. Así que lo primero que vamos a hacer es agradecerle al foro que nos haya invitado y permitido participar en este panel, porque no existía esta propuesta hasta que nos escucharon y nos dieron la posibilidad de armarla. Así que el primer agradecimiento es para el Foro Mundial de Derechos Humanos, que se realiza en este país. Como todos nos habremos dado cuenta, la próxima también tenemos la posibilidad de viajar, pero esto es Buenos Aires, bienvenidos. Al comité organizador, que en este momento tiene su presidencia honoraria, Estela de Carlotto, la presidenta de María Plaza Mayo y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. También a la Secretaría de Planificación y el Ministerio Público de la Defensa, internamente fue quienes organizaron nuestra presencia y nuestra participación en este foro. Voy a hacer algo horrible, pero solamente le voy a agradecer, voy a nombrar al doctor Santiago Roberto y a todo su equipo, porque en él personificó el trabajo que han hecho todos, que es de altísima calidad. Es un representante, muchas gracias. A las expositoras que aquí me acompañan, con quienes tenemos muchas cosas en común, todas somos abogadas, todas pasamos por la justicia de la ciudad de una u otra manera, todas creemos en la defensa férrea de los derechos de todos, y ahora las voy a presentar de una porque así lo merecen. Finalmente, el Ministerio Público de la Defensa, porque posibilitó que estemos aquí y permitió que vengamos a hablar de esto, y al público general que apuntó esta propuesta y que nos quiere escuchar, quiere saber qué tenemos para contar. Nosotros creemos que hablar de acceso a la justicia a 47 años de la última intervención violenta de la democracia y apenas a pocos meses de festejar, celebrando los 40 años de su retorno ininterrumpido, me gusta más remarcar esto, sobre todo en el ininterrumpido. Es un momento para pensarlo y para repensar cómo hablamos de defensa y acceso a la justicia, porque desde el inicio, desde que se retomó la democracia, no hubo otra forma que reconstruir instituciones, que reconstruir relaciones y rearmar caminos. Y la justicia, en todas sus formas, debió rearmar el camino para que los individuos pudiéramos confiar en ese camino para reclamar nuestros derechos. Aquellos que no hayan sido comprendidos, aquellos que hayan sido vulnerados, aquellos que hayan sido desconocidos. En este rearmado y reorganización que acá ha estado, que tomó el tiempo que fue necesario para sanar, para ir armándose, a nosotros nos toca hoy hablar de perspectiva de género en el marco del ejercicio de la defensa y entendido esto como acceso a la justicia. Y no es casual que sea hoy, después de, en el marco de un transcurso de 40 años, porque se dieron otros conceptos previos y otros pasos que fueron llevándonos hasta acá. Nosotros creemos, y desde este panel los convocamos a pensarlo, a discutirlo con nosotros, que el acceso a la justicia como derecho fundamental para el reclamo equitativo de derechos, sin discriminaciones entre ellas las de género, y la perspectiva de género como herramienta de pensar en este caso el derecho, de repensarlo para evitar sesgos, para evitar caer en aquellas cosas que tenemos aprendidas, esas diferencias entre hombres y mujeres que están culturalmente aprendidas y instaladas, y no por casualidad, y armar de ambos un concepto y una herramienta para repensar la defensa integral de las personas nos lleva a hacer este planteo hoy. Repensar la estrategia, utilizar la perspectiva de género en la defensa como estrategia probatoria, estructural y procesal, nos permite repensar el derecho y nos permite repensar las prácticas y nos permite repensar cómo nos vemos. Y para eso, nosotros tenemos un espacio maravilloso. Para eso nosotros tenemos en miras ver cómo generamos la transformación que esto necesita,
Tenemos como disparador o como primer punto aquello que dijo nuestra defensora general, la doctora Marcela Millán, en donde señala que para una defensa efectiva resulta necesario reconocer la diferencia histórica que hay entre hombres y mujeres y la vulnerabilidad estructural que esto lleva. Y que padecen no solo las mujeres, sino las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Y ella resalta el riesgo especial que supone la privación de la libertad de estas personas. Y yo me atrevo a sumar a esta idea la carga particular que conlleva para esas mujeres y esas personas diversas afrontar un proceso penal. Porque no es solo afrontarlo, es también vivir con la trascendencia a terceros que esto tiene, inevitablemente. Repensar esto o traerlo a la discusión nos abre la puerta a cuestionar verdades absolutas que nos permitan repensar prácticas judiciales. ¿Por qué? Porque las prácticas judiciales no están lejos de las sociales, de las culturales, de lo que en su casa, de lo que vivió en la escuela. Todos pasamos por un secundario, un club, porque terminamos trabajando en este lugar. Y somos quienes vinimos siendo y llegamos acá. Y decidimos, defendemos, acusamos, promovemos desde ese lugar. Entonces, para repensar estas prácticas, para relevar estas diferencias, para poner en evidencia esto, nos toca repensarlo desde el acceso a la justicia, para que este acceso sea efectivo y sea respetuoso de los derechos humanos. Este es el tema del panel y el disparador de la charla que le va a tocar a mis compañeras llevar con ustedes, y para eso las voy a presentar. No sé si están en orden de cómo van a exponer, pero igual levanten la mano si alguien se lo conoce. La primera que va a contarnos su experiencia desde la magistratura es la doctora Karina Andrade, que es jueza de primera instancia del Foro Penal Convencional y de Faltas y está a cargo del juzgado número 15. Le va a seguir en su exposición la doctora Yanina Matas. Ella nos va a contar cómo hace para ejercer la defensa de la ciudad y evitar la aplicación automática de esas normas que parecen neutrales, blancas, equitativas, no tienen una importancia de género. Ella está a cargo de la Defensoría 17 de primera instancia, también de la ciudad, también del Ministerio Público de la Defensa. Más tarde le va a tocar el lugar a la doctora María Valentino, que se encarga de producir la prueba que presentamos en los procesos de la ciudad, y allí nos va a contar cómo hacen para poder acreditar estas realidades que la doctora Matas señala cuando quiere evitar que se nos imponga el sexo de género, y esta posibilidad de incorporar al proceso las historias de vida, las situaciones de violencia que estas personas viven, aunque las tengan reconocidas o no, porque muchas veces las víctimas no saben que son víctimas, no se reconocen como tales. ¿Cómo puede probar la trascendencia de estas situaciones a terceros? ¿Y cómo hace para generar una prueba sobre la interseccionalidad de las vulnerabilidades? Es una tarea difícil. Y por último, nos acompaña la doctora Alejandra Quinteros, que fue cámara, que hoy se desempeña en el Tribunal Legal número 2 de Menores de la Capital Federal, y ella nos va a contar cómo todas estas cosas las viven niñas y adolescentes que pertenecen a estos colectivos y se reconocen o están en ese camino de reconocerse como personas diversas, y cómo esto impacta, porque esas personas también son alcanzadas en el proceso penal. Y si ya el proceso penal nos impacta de una manera diferenciada, perteneciendo a este colectivo y padeciendo muchas de estas vulnerabilidades, también ese alcance es diferente. Bueno, ella nos va a contar la realidad del derecho contra el cuerpo y todo esto. Así que yo les voy a dar la palabra a ella y que son los protagonistas, y espero que les guste. Paso el micrófono.
Buenos días. Bueno, por una cuestión de tiempo, porque los que conocen a Vanessa saben que me afectan algunas cosas, estamos limitadas, así que voy a hacer extensivo los agradecimientos que hizo ella y agradezco la invitación, porque bueno, es un panel del Ministerio Público de la Defensa y yo ocupo un lugar en la magistratura, así que es, digamos, agradezco particularmente a haberme dado la posibilidad de estar en este Foro Mundial de Derechos Humanos, que bueno, es un evento a nivel mundial muy importante. Para comenzar mi exposición, como cuestión general, podemos decir que los estudios de género nos vienen mostrando que las leyes, las sentencias y las prácticas judiciales no operan con la neutralidad con la que se presentan, sino que pueden ser discriminatorias y afectar los derechos de las mujeres. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, quizás cuando armaba la exposición pensaba en la penalización del aborto, que puede ser el ejemplo más paradigmático y que surgió hasta hace poco en nuestro país, donde claramente se castigaba a la mujer que elegía a su madre. Las investigaciones de género en el campo del derecho nos dan a conocer que las mujeres cis, trans y las personas travestis están vinculadas a la comisión de cierta categoría de delitos. Voy a abordar algunos agrupados. Por un lado, los delitos vinculados a estupefacientes. Sabemos que la mayor tasa de encarcelamiento de las mujeres y las personas travestis y trans en nuestro país tiene que ver con estas personas y con este delito. En el caso de travestis y mujeres trans, mayormente estos delitos ocurren en conexión con el ejercicio de la prostitución, con el propio consumo. Vemos procesos donde están en prisión preventiva durante largos años y luego condenadas, en general sin haber pasado por un juicio oral, sino directamente con un acuerdo de juicio abreviado. Y esto no podemos desconectarlo con el descreimiento del sistema de justicia de que estas personas, al menos yo lo veo muy conectado, o sea, con el descreimiento que tienen, y esto surge de investigaciones estadísticas sobre el sistema de justicia. Particularmente vinculada con la violencia a la que son digamos, sometidas a lo largo de su vida y la cual no se refleja, digamos, en investigaciones dentro del sistema de justicia. Prácticamente no hay condenas que se conozcan de violencia a mujeres travestis y trans, pese a que incluso ellas mismas o ellos mismos suelen denunciarlo como algo que les ocurre regularmente desde el sistema de justicia incluso y de las agencias policiales. Creo que frente a la pertenencia de grupo en condición de vulnerabilidad, el reconocimiento del Estado de que son víctimas de una exclusión estructural y de una discriminación histórica, sumado a eso a la normativa, las directivas que hay en términos de derechos humanos y que son vinculantes para nuestro país, es hora también de que pueda analizarse esta problemática puntual que tiene este colectivo en vinculación con la conexión con este tipo de delitos y dar alguna respuesta quizás de política criminal que pueda atender, si bien a la particularidad del caso, porque en este panel también se va a trabajar o abordar casos concretos, digamos, estándares convencionales que puedan aplicarse a esta problemática porque opera de modo general. Hay algunos sectores que sostienen que poder excluir o entender alguna causa de justificación en la actuación de personas travestis o trans en hechos vinculados con droga podría llevar o lleva o genera el riesgo de incentivar el uso de estas personas por las organizaciones criminales y que por eso hay que desalentarlo y no dejar de condenarlas o perseguir. Es un tanto extraño este argumento, ¿no? Porque en aras de que no sean utilizadas en un argumento que parece ser de protectorio, se las termina condenando. Pero además, en tanto y en cuanto las estadísticas de condenas a las mujeres travestis, a las personas travestis y a las mujeres trans no muestran que efectivamente ocupan un lugar en la organización criminal de responsabilidad o dominio de la organización, evidentemente eso muestra que de igual manera están siendo utilizadas por el narcotráfico porque en general están en el menudeo, ¿sí? En esa venta directamente al consumidor. Quiero dentro de los delitos estupefacientes también hablar de que hay casos donde las mujeres son utilizadas por redes de narcotráfico en una modalidad delictiva que se ha denominado mulas. Me refiero al transporte en el cuerpo de sustancias estupefacientes donde las mujeres ponen en riesgo su vida y mujeres que viven en la pobreza y las atraviesa. Hemos tenido casos también, cuando hablo de casos, no voy a mencionar por este tiempo fallos, pero por supuesto está a disposición si alguien quiere pedirme información de lo que estoy hablando en casos concretos, ¿no? Porque hablo de casos concretos que han sido estudiados como una generalidad que ocurre.
también por la doctrina feminista. Mujeres que viven en la pobreza, que de repente hemos encontrado casos donde las atraviesa una necesidad económica puntual, por ejemplo, una necesidad de poder costear algún tema de salud de alguno de sus hijos y se ven involucradas en este tipo de causas. En muchos de esos casos, en los casos que vengo mencionando, la posibilidad de autodeterminación puede verse limitada y el Estado, en este caso jueces y fiscales, debe poder analizar el contexto de actuación si se pretende llegar a un resultado correcto. Pero ¿qué queremos decir con esto también? Bueno, el proceso penal recorta los hechos. Cuando hay una investigación, dice, se le acusa a esta persona de tal fecha, haber cometido tal delito, tener tanta cantidad de droga, y el contexto de actuación en general no suele ser investigado o presentado en los casos. La relación género-pobreza y delito, que es determinante para la justicia del caso, tampoco es abordada. Y creo que si nosotros asumimos que esto sucede, el propio Ministerio Público Fiscal debería encarar una investigación haciéndose cargo de esto y poder mostrar, por ejemplo, que en ese caso esto no se da, que el contexto, digamos, no pudo poner a la persona en una situación de, digamos, no poder decidir, etc. Queda esto, en el mejor de los casos, relegado al rol de la defensa. También vemos mujeres condenadas, esto, digamos, ya no por una posibilidad de no poder decidir o vinculado a la autodeterminación, sino directamente, no por lo que han hecho, sino por las actividades ilícitas llevadas a cabo por los hombres con los que se vinculan. Podemos ver condenas fundadas en la mera circunstancia de que en la casa donde ellas viven había estupefacientes. Casos donde la investigación previa, investigación de policía, durante meses, solo vincula a los hombres de ese lugar y claro, cuando hacen el allanamiento y la mujer está dentro de esa casa, queda automáticamente vinculada. Sin que se investigue. Primero, si sabía que eso sucedía en su casa. Segundo, si aún sabiendo, tenía la posibilidad de oponerse a la actividad ilícita de su pareja. Entonces vemos casos de condenas sobre la base de suposiciones. No podían no saber lo que sucedía en la casa. Suposiciones no, estereotipos, porque si el ámbito natural de la mujer es la casa, es el ámbito doméstico, ya sabe o debe saber todo lo que allí sucede y responde por lo que allí pasa, aun sin que se tenga que probar en el proceso que así era en el caso concreto. Por otro lado, me interesa alertar algo que es bastante novedoso, creo yo, en el pensamiento, en la discusión, en la doctrina e incluso en la jurisprudencia, que tiene que ver con el impacto de estereotipos en los delitos económicos. Aquí ya no son mujeres pobres, sino que son mujeres acusadas y condenadas por la actividad económica ilícita de los hombres de la familia o su pareja, quienes son los que en verdad se benefician y disfrutan el dinero. Son casos donde el nombre de las mujeres aparecen en transacciones de las que no se prueba que efectivamente hayan participado o se hayan beneficiado, documentos donde aparecen sus nombres sin que a veces sepan que están ahí consignados, o casos donde recuerdan que algo firmaron, que esos hombres algo le hicieron firmar, pero sin que en verdad sepan de qué se trataba. No se investiga la posibilidad real de oponerse o de pedir a firmar un documento, o de pedir explicaciones que haya tenido esa mujer con base en las relaciones de poder que incluso se dan dentro del ámbito de la familia. Esto no solamente con las parejas, sino padres hacia hijas, diferencias en el vínculo con los hijos varones, con las hijas mujeres. Esto ha pasado en nuestro país, en el caso Báez, el voto de la doctora López-Iníguez, que recientemente la Cámara de Casación ha digamos, avalado, aborda este tema. Casos, además, donde no se advierte una disposición patrimonial real, ¿no? Hay una titularidad que tiene la mujer, pero el poder a nombre del hombre de esa familia y sin que ella realmente se haya digamos, sin que esto se haya traducido en un beneficio económico. Entonces me parece que esta es como algo bastante novedoso, porque aparte en general vemos los derechos humanos vinculados a la pobreza, a la interseccionalidad, pero esto tiene que ver justamente con una categoría, digamos, o sea, una afectación a los derechos de las mujeres en otro tipo de realidades. También delitos cuyas figuras están emparentadas con el rol de mujer madre, lesiones, muertes a hijos, sin tener en cuenta que quizás la mujer era víctima también de violencia intrafamiliar, y desconociendo totalmente los efectos de esas violencias en las mujeres, se las consideran culpables por ser malas madres. Hay, además de cómo se llevan, quizás, cómo se investigan delitos que quizás no tienen de antemano una tipificación que puede pensarse que va aplicada directamente a las mujeres. Hay otros delitos donde, si uno puede analizarlos, advierte
es que en realidad su configuración permite solo la condena hacia mujeres. El primer delito es el de impedimento de contacto, que nuestro país tiene varios proyectos de ley presentados para derogar esta figura. ¿Pero por qué? Bueno, porque para ser imputada en un delito de impedimento de contacto, el delito solo contempla al progenitor, al progenitor conviviente. El papelito de los hijos. El delito, digamos, solo puede ser imputado, solo puede cometer, solo puede impedir el contacto el progenitor conviviente. Pero cuando vamos a la realidad de las estadísticas, ¿quiénes son los progenitores convivientes? Las madres, pero lo digo yo, no. La última estadística de la Ciudad de Buenos Aires dice que el 80% de las familias monoparentales está a cargo de mujeres, ¿sí? Entonces, aun cuando el hombre o el progenitor o el padre, que tiene vínculo con los hijos pero no convive, impida el contacto, perturbe el vínculo, por ejemplo, llevándoselo, no va a poder ser imputado por delito de impedimento de contacto, porque no es el que convive. Y eso a pesar de que lo que protege la figura es la afectación a los niños, niñas y adolescentes, y perturbar el vínculo, en ese caso, hacia, digamos, respecto de la madre conviviente, puede ser mucho más gravoso también para el niño porque afecta a su círculo de vida, a su casa, donde vive, etc. Bien, lo que vengo mencionando debe ser tenido en cuenta por jueces y fiscales, no solo por la defensa. Esto no significa que las mujeres no sean pasibles de ser condenadas, pero lo que la anterior edad feminista logró mostrar es que esas condenas han desatendido los contextos en los que actuaron esas mujeres y se apartan muchas veces de las reglas de atribución de responsabilidad. ¿Cuándo? Bueno, cuando en vez de condenarse por un hecho, la castigan por estar en un lugar, por ser pareja de alguien que vende drogas, porque una buena madre evita o debe evitar que el padre lastime al niño, aun si ella no está presente cuando sucede. Por parte del Ministerio Público de la Defensa, creo que el principio constitucional de que es el fiscal el que debe probar el caso no puede poner a las mujeres en un estado de indefensión. La defensa tiene que poder mostrar que esa investigación fue discriminatoria y hacerlo de un modo argumentativo y con pruebas. No se trata tampoco solamente de citar las convenciones que se vinculan con derechos de las mujeres. Y quiero hacer esta aclaración también. Cuando hablamos de causas de justificación, y esto quizás es muy técnico, el derecho lo que está diciendo es: esto que hizo esta mujer es correcto en este contexto, está amparada legalmente para hacerlo. Si hablamos de una causa de exclusión de punibilidad, lo que el derecho dice es: esto que hizo esta mujer es incorrecto, pero no debe aplicarse pena. Esto es importante, no solo porque hace la resolución correcta del caso, sino como mensaje de justicia hacia esas mujeres y hacia la sociedad, que es donde se asientan las expectativas de estos roles. Entonces la defensa también tiene que estar alertada, no ir siempre por un estado de necesidad inculpante, sino evaluar si efectivamente la conducta que se consideraba adecuada estaba dentro de la realidad o responde a un estereotipo. Sabemos que lo que llamamos justicia son en gran medida las prácticas, entonces debemos construir prácticas con perspectiva de género. ¿De dónde salen? Bueno, de revisar los procesos instalados que vemos todos los días que trabajamos en la Administración de Justicia, donde de repente uno advierte que alguna práctica se aparta de, bueno, por ejemplo, la ley de identidad de género, del trato digno, y entonces interviene activamente para modificarlo. Es claro que sobre la base de reconocer la desigualdad estructural que sufren las mujeres, hubo reformas legislativas, una labor jurídica, doctrinaria, activista, de seguimiento que incluye la revisión y discusión académica, e incluso mediática, sobre si se resolvió un caso con perspectiva de género o no. La formación en cuestiones de género es un requisito de participación en concursos de magistrados a nivel federal en nuestro país y ha sido causal de destitución de magistrados judiciales. Quizás la mayor preocupación que hoy tenemos es el proceso penal, que el proceso penal no revictimice a las mujeres, que las escuche, que no ejerza violencia interpretativa. Pero cuando se trata de imputadas, todavía falta mucho y los desafíos son más grandes, lo cual provoca un riesgo de que las obligaciones estatales se estén cumpliendo de un modo discriminatorio conforme al rol procesal. En este sentido, rescato que hace varios años en un libro que se llama Género y Justicia, que compiló la doctora Julieta de Corleto, la abogada Cecilia Hope había mencionado ya hace varios años que sería muy importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda generar una jurisprudencia robusta en cuanto a y enfática en cuanto a la responsabilidad internacional en la que puede incurrir el Estado si no se respetan las convenciones que abordan derechos de las mujeres. De igual manera que lo hizo con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
civiles y políticos. Y creo que luego de todos estos años no ha cambiado mucho todavía. Sería importante como mensaje también para los tribunales de todo el país. Para finalizar, celebramos 40 años de democracia. Sabemos que las mujeres y el colectivo LGTBI+ sufren discriminación por motivos de género. Tenemos muchos desafíos porque además estas situaciones generan un debilitamiento del sistema de justicia. También sería importante, y hablando sobre las prácticas, quiero, como dije antes, dar solamente un ejemplo corto, que como jueza muchas veces me ha tocado en juicios a imputados travestis y trans ver cómo el personal policial de repente se refiere a la imputada en masculino, ¿no? Entonces, bueno, como yo garantizo la legalidad también de ese acto, he tenido que de repente interrumpir quizás la declaración, porque llega un momento que me parecía intolerable y decirle, por favor, diríjase, por favor, sí, mujer, señora, están grabando algunos juicios con eso. Y de repente dije, bueno, esto ya no puedo estar interrumpiendo un juicio. Si esto opera, y yo conozco como jueza que esto opera así, hay que tener una práctica que se anticipe. El último juicio que lo inicié dando instrucciones a los fiscales y a la defensa acerca de que preparen a sus testigos en cumplimiento al trato digno y a la ley de identidad de género. Y así fue también parte de la formación de los operadores, ¿no? Me tocó después de eso que una de las partes dijo, doctora, ¿puedo hacer un cuarto de medio para salir e instruir a los testigos de que cumplan con la ley de identidad de género? Estamos, por eso, todavía tenemos muchos desafíos por delante. Bien, por último, hoy estando en este lugar que nos interpela, no puedo dejar de mencionar que bajo el terrorismo de Estado fueron mujeres, madres y abuelas quienes hicieron historia, transformándose en ejemplo mundial de paz, lucha y defensa de la democracia, y que solo bajo un sistema de justicia, que solo bajo un sistema democrático como pilar, y teniendo como pilar la justicia social, habrá lugar para la emancipación. Muchas gracias. Ministerio Público de la Defensa, bueno, sobre todo a Vanessa Terrasuolo, que fue quien me convocó para estar en este panel, bueno, a mis compañeras, a quienes respeto y aprecio mucho, sobre todo también a ustedes por estar acá e interesarse por escuchar sobre esta temática. Bueno, en primer lugar, tenemos que el acceso a la justicia puede ser considerado desde tres perspectivas, ¿sí?, que se integran entre sí. La primera tiene que ver con el acceso a la justicia propiamente dicho, es decir, poder ingresar en el sistema judicial. El segundo es, bueno, no solo ingresar, sino tener la expectativa, y que esto suceda, de tener acceso a que se reconozcan derechos y garantías de las personas y en un tiempo prudencial. Y el tercer aspecto complementario de esto tiene que ver con que las personas realmente puedan tener conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son los medios que tienen para poder acceder a reclamar esos derechos y obviamente también poder hacerlo, ¿no? Poder conocerlos y que el Estado le brinde, no solamente que no obstaculice el poder acceder y reconocer estos derechos y estas garantías, sino que también realice acciones positivas para poder permitir este acceso a la justicia. Yo creo que, en definitiva, el derecho a la justicia como un reconocimiento y una posibilidad de reconocer derechos y garantías es el principal derecho humano fundamental, porque sin el acceso a la justicia no puede haber ningún reconocimiento de derechos. Entonces, creo que en un Estado moderno, igualitario, que no simplemente se encargue de proclamar derechos, sino que se encargue de reconocerlos y de hacerlos efectivos, el acceso a la justicia tiene que ser justamente el principal derecho humano. Y ahí es donde aparece la defensa pública, porque somos las defensoras y los defensores quienes justamente vamos a tener que garantizar todos esos derechos y garantías que están bajo el manto del acceso a la justicia. ¿Cómo? Justamente detectando ciertas vulnerabilidades y, que existen no solamente en mujeres, sino en personas con diversidades sexuales, que ven constantemente vulnerados estos derechos.
Entonces, precisamente lo que tenemos que hacer es tener una identificación prematura que permita e incite justamente la toma de decisiones efectivas para la protección de estos derechos. Pero bueno, sin embargo, en el día a día y en la práctica, luchamos ante esa pretendida neutralidad del sistema judicial y del discurso jurídico, que se encuentra amparado en una universalidad que en la práctica no existe. Y justamente cuando son acusadas mujeres o personas de diversidades sexuales, justamente vemos que ahí hay una violación y una discriminación a sus derechos. Entonces, si no se tienen en cuenta estas perspectivas, justamente, y se toman como que son principios universales y que la aplicación tiene que ser de manera igualitaria para personas que justamente no se les están reconociendo derechos y por lo tanto no están en una posición igualitaria. Entonces, justamente, parte de nuestro trabajo como defensa pública es poner de relieve estas asimetrías en el contexto de un proceso penal e invitar justamente con esto a valorar detenidamente estas distintas dimensiones cuando se investiga un hecho y por qué una persona termina siendo acusada o mínimamente termina estando sometida a un proceso penal. No puede perderse de vista que si no se toman en cuenta estos contextos, estas distintas aristas que tienen justamente las personas, mujeres y diversidades sexuales que se encuentran sometidas a proceso, vamos a tener en esta utopía de un discurso y de un sistema jurídico universal, vamos a tener decisiones que van a ser injustas, que van a ser desiguales. Y entonces, justamente, nuestro desafío como defensa pública es, primero, tener una escucha activa de estas personas y, segundo, poder, a través de esa escucha y a través de todas las herramientas que tenemos para poder evidenciar estos contextos diferentes, poner de relieve y acercar a fiscales, jueces y operadores y auxiliares de la justicia estas realidades que justamente mantienen a estas personas en un grado de discriminación. Ya cuando se proclamó las reglas de Basilea para acceso a la justicia, justamente se consideró que la violación a los derechos de género justamente pertenecen y es una forma de discriminación. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es tratar de equiparar con nuestra defensa esas desigualdades que existen y que la sociedad muchas veces no reconoce. Existen en esta defensa diferenciada que tenemos que hacer también un montón de instrumentos internacionales que nos hablan de esto, solo por mencionar algunos: la Convención Belén do Pará, la CEDAW, el Comité para la CEDAW, justamente tiene dentro de algunas recomendaciones generales, voy a destacar solamente la recomendación número 19, donde justamente dice que la violencia contra la mujer, esto es un tipo de discriminación. Y en la recomendación 33 nos habla justamente a la asistencia jurídica y a la defensa pública, diciendo que tenemos que ser competentes y sensibles a estas cuestiones de género, justamente para evitar que un abordaje de tipo neutral tenga consecuencias discriminatorias en el proceso judicial. Cuando justamente nosotros nos encontramos ante una persona que está acusada de un delito, ya sea una mujer o que pertenezca al colectivo travesti o trans, tenemos que tenerlo en consideración y poder identificar rápidamente que estamos frente a una problemática donde vamos a tener que desarrollar y poner más ímpetu para poder justamente poner en evidencia estos contextos, ¿sí? Entonces, entiendo que la defensa pública no solo provee un servicio, sino también que garantiza derechos, y al garantizar derechos justamente ejerce una función social. Entonces, el desafío de la defensa pública es constituirse como un reaseguro del derecho de defensa, justamente respetuoso de los derechos humanos. Entonces, cada caso
cuando nos llega un caso donde justamente es la imputada es una mujer o es una persona que pertenece a estos colectivos de diversidades sexuales, nosotros tenemos que empezar a realizar una serie de medidas, por ejemplo, dándole intervención desde la defensoría que yo tengo a cargo cuando nos llegan este tipo de casos. Lo primero que hacemos justamente es, bueno, tratar de tener una defensa integral, ¿sí? Y que sea con un abordaje interseccional. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Dándole inmediata intervención a las distintas secretarías y direcciones que tiene nuestro Ministerio Público de la Defensa. Por ejemplo, la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual, la Dirección de Asistencia Técnica, muchas veces también la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional. Hemos dado también, en algunos casos, intervención a la Dirección de Orientación al Habitante para que justamente conecte con el fuero contencioso administrativo. Todo este trabajo en red lo que nos permite es, primero, poder ejercer una defensa material de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Poder tener una entrevista, no solamente conmigo como defensora, sino también que esa entrevista sea abordada con distintos profesionales, por ejemplo, psicólogas, asistentes sociales, para poder tener una escucha activa y poder realmente conocer el relato de vida de esa persona. Una vez que tenemos esa defensa material y que podemos hacerla escuchar a la persona que está imputada o acusada, también tenemos que tener en cuenta, obviamente, cuál va a ser la defensa técnica. Para esta defensa técnica vamos también a servirnos de estos informes técnicos que nos realicen las y los distintos profesionales que coadyuvan a las defensorías, ¿sí? Para que con su mirada puedan justamente lograr demostrar cómo el contexto vital y las situaciones de vida de estas personas las atravesaron y las hicieron llegar a ese lugar en este momento como abusadas. Creo que a esta altura de la charla lo que me pregunto es, ¿puede un Estado que sistemáticamente dio la espalda a una mujer no considerando las distintas violaciones a sus derechos humanos, la primera vez que se hace presente ese Estado es para acusarla y aplicar su poder punitivo? ¿No tener en cuenta entonces la perspectiva de género y sus contextos? Obviamente que mi respuesta es no. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que evidenciar esas desigualdades para poder brindarle no solamente este acceso a la justicia, sino también el resguardo a sus derechos y a sus garantías. En distintos casos en los que me tocó participar, solo por nombrar algunos, lo que pudimos lograr es, en algún caso, también desde la adopción de, más allá de que generalmente las decisiones están minadas de estereotipos de género, lo cierto es que en algunos casos hemos logrado que juezas y jueces puedan resolver teniendo en cuenta esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron en cuenta? Bueno, que esa mujer había sido justamente víctima de distintas violencias físicas, sexuales, había tenido también muchísimos problemas para poder tener un acceso a una vivienda digna, entonces había llegado a ese lugar como acusada y pudimos demostrar que el Estado había estado completamente ausente en su trayectoria de vida. Entonces, estas situaciones y estas aristas que se entrelazan en las personas que son acusadas tienen que empezar a visibilizarse. Y nosotros, como defensa pública, justamente somos los y las encargadas de hacerlas visibles. Porque si bien sabemos que el Poder Judicial y el Estado últimamente ha tomado conciencia justamente de las violaciones a derechos humanos, de la violencia de género de las mujeres, que vienen teniendo las mujeres, lo ha hecho principalmente cuando las mujeres son las que formalmente realizan una denuncia y están como denunciantes. Pero cuando las mujeres están acusadas, o también las distintas diversidades sexuales, como trans, travestis, son acusados de cometer delitos, ahí todavía nos falta mucho camino por recorrer para que puedan ver que todas estas trayectorias de vida hicieron que esa mujer hoy esté en ese lugar de acusada. Entonces,
nada, solamente decir que todo esto nos tiene que interpelar, no solamente a nosotras como actoras dentro del sistema judicial, sino a todas y todos ustedes como sociedad, para poder convivir en una sociedad un poco más justa, un poco más igualitaria, y que estas personas, cuando transiten un proceso penal, lo hagan precisamente en igualdad de condiciones con los hombres. Nada más, muchas gracias. Me parece que no me llega el micrófono. Voy a quedar a la finalista. Llega nomás. Bueno, gracias a todas, a todos por acompañarnos en este panel, en el que, como dijeron mis colegas, lo que tratamos de hacer es pensar, analizar las tensiones que se presentan en un proceso penal entre el acceso a justicia, el acceso efectivo a justicia y la perspectiva de género. Agradecerle a Vanessa por sumarme a esta mesa, donde están representadas las voces de 3 mujeres, juezas, una defensora pública, que ocupan lugares muy importantes en la administración de justicia, que desde su actividad cotidiana intervienen en casos donde están decidiendo o coadyuvando a las decisiones sobre mujeres de carne y hueso que se enfrentan con la posibilidad de que el Estado les aplique el mayor castigo legal que les pueda aplicar, que es privarlas de su libertad, y que tienen el compromiso de realizar esa tarea aplicando perspectiva de género, teniendo en consideración esas desigualdades estructurales, históricas, de las que hablaba Janina hace un rato. Y a mí me toca traer al panel otra mirada. Hace casi 3 años que estoy a cargo de la Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio Público de la Defensa, donde trabajo con profesionales de distintas ramas de conocimientos, donde trabajo con peritos, hay psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, arquitectos, criminalistas, químicos, y una lista enorme de profesionales comprometidos con la defensa, y nuestro trabajo es producir pruebas. Y me pareció interesante para pensar la perspectiva de género y el acceso a justicia, contarles una experiencia que realizamos el año pasado con el equipo de trabajadores sociales de la DAC, que me parece importante por 2 cuestiones. Primero, porque como consecuencia de esta experiencia, de este trabajo, se logró una herramienta que va a conducir a llevar mejores resultados a los defensores en el abordaje de cuestiones de desigualdad estructural de mujeres sometidas a procesos penales. Y también me parece importante esta experiencia porque fue un trabajo de construcción colectiva. Me parece que eso lo hace más disfrutable y más interesante al compartir las experiencias y los conocimientos de las personas que día a día trabajan haciendo informes sociales para la defensa. Un caso que fue el puntapié inicial para que planteáramos esta actividad, y les voy a contar primero un poquito sobre este caso. El caso tuvo que ver con una señora que se llama Sheila Morales, una señora que vivía con sus 3 hijos menores de edad, de 4, 8 y 12 años. La señora fue condenada por comercio de estupefacientes, 7 gramos de cocaína, medio kilo de marihuana, a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sheila fue a la cárcel y desde allí pidió a la jueza que intervenía que se le concediera la posibilidad de cumplir su condena en su domicilio junto a sus hijos. La jueza rechazó en 2 oportunidades el pedido de la defensa de Sheila Morales, y para sustentar este pedido, no solo la defensa, sino que también la asesoría tutelar e incluso los profesionales del Servicio Penitenciario Federal habían producido muchos informes que daban cuenta de la realidad de ese núcleo familiar. Entre otras cosas, estos informes contaban que una vez que quedó detenida Sheila, su mamá, la señora Torres, una señora de 60 años que padece de POC,
quedó a cargo de los 3 hijos pequeños de Sheila y también de sus otros 3 nietos, uno de ellos con discapacidad, con síndrome de Down, que la señora se desarrollaba todas las mañanas realizando tareas de servicio en casas particulares, tareas de limpieza, que se le complicaba mucho ayudar a cumplir a sus nietos con la actividad escolar, por lo que faltaban muy seguido al colegio. 3 nietos pequeños que tenían que llevar a 3 colegios diferentes. Cuando no llegaba del trabajo a tiempo, los chicos faltaban. Que cumplía con el plan de vacunación, que los llevaba para que los atendieran en la salita, que se ocupaba de que tuvieran los recursos suficientes para subsistir y para eso empleaba su jubilación, sus ingresos como empleada. Contaba también con el apoyo de sus otras nietas adolescentes que trabajaban en trabajos también precarios y aportaban a la economía familiar. También contaba con la pensión de su otro nieto discapacitado. Y así todos esos informes dan cuenta de un estado de vulnerabilidad muy grande de ese núcleo familiar. Y también la abuela contaba que quería que su hija pudiera cumplir su condena junto a sus hijos, principalmente porque estaba viendo que los chicos sufrían mucho la ausencia de su mamá, que eso les traía angustias, que a veces no sabían cómo calmarlos, cuando lloraban. Toda esa información se incorporó al caso. Y cuando la jueza tuvo que valorar si conceder o no la prisión domiciliaria que estaba prevista en el Código Penal y está prevista en la Ley de Ejecución Penal para las madres que tengan hijos menores de 5 años o personas con discapacidad a su cargo, la jueza valoró que esas normas estaban tutelando el interés superior de los niños, reconocido por la Convención de Derechos del Niño, que tiene rango constitucional en nuestro país desde el año 94. Pero, y acá viene el tema de las prácticas, ¿no? Y cómo se interpreta, si se utiliza perspectiva de género o no se utiliza, si se utiliza perspectiva sobre las niñeces o no se utiliza. Consideró que por el esfuerzo de esa abuela, que incluso estaba dispuesta a dejar su trabajo para que los chicos no perdieran la escolaridad, uno de ellos llegó a repetir mientras la madre estaba en la cárcel, consideró que las condiciones materiales y emocionales estaban satisfechas. Y entonces, 2 veces rechazó ese pedido. La defensa siguió adelante, fue a la Cámara. La Cámara, por 2 votos contra 1, confirmó este rechazo. Y finalmente, 1 año y medio después, el caso llega al Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano más alto del Poder Judicial de la ciudad. Y afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia, 3 de los jueces aplicaron una mirada diferente y pusieron de relieve que estas normas están previstas para garantizar el interés superior del niño y también que las mujeres privadas de su libertad reciben un trato adecuado y no desigualitario por parte del Estado. Y al reconocer esto establecieron un estándar, que es que para interpretar el interés superior del niño hay que considerar, hay que valorar de qué modo afectaría que la madre cumpliera junto a sus hijos su condena en perjuicio de los niños. Y que si esto no sucede, si no hay perjuicio, si no se empeora la condición de esos niños, por ejemplo, como sucedería en un caso donde la madre hubiera cometido un delito contra esos chicos, o si no se da el caso de que el delito fuera tan grave, hubiera un interés enorme de la sociedad porque esa mujer cumpliera esa pena en una cárcel, entonces, ¿qué corresponde a los jueces? Otorgar la posibilidad de cumplir la prisión en el domicilio junto a los hijos, priorizando la reunificación familiar y tratando de evitar ese sufrimiento de esos niños. El juez Lozano puntualmente puso de relieve que los jueces, para interpretar, no pueden basarse exclusivamente en sus creencias, que tienen que basarse en los criterios que impone el resto del ordenamiento jurídico. Y también destacó que la Convención de los Derechos del Niño considera los niños hasta los 18 años de edad, abriendo la puerta a que no solo se considere la prisión domiciliaria a las madres de niños menores de 5 años, sino a todas aquellas madres que tuvieran niños menores de 18 años a su cargo. Y acá viene el trabajo de la Dirección de Asistencia Técnica y en especial de los trabajadores sociales. Algunos están acá, otros están entrevistando. Y me parece un trabajo muy
direcciones. La escucha, que se hace todos los días en relación a las personas con las que trabajamos, los asistidos de la defensa, pero también la escucha de los operadores de justicia, de los jueces, de cómo interpretan a veces la información de informes que iban en el sentido de que se concediera un beneficio rechazándolo. Entonces, quiero agradecer a Sol Chini, que se puso al hombro la tarea de recopilar material del caso, sistematizarlo, para que entre todos, en una jornada dedicada a esto, pudieran pensar cuál era el mejor modo de abordar estos informes y estas entrevistas para que esto sea más difícil de que suceda. Qué cosas había que relevar y de qué modo para que la realidad de esta familia fuera tenida en cuenta por los jueces al momento de decidir. Y ahí incorporaron un montón de trabajos de campo, empíricos, como los que nombraba Janina, que dan cuenta de la feminización de la pobreza, de el impacto que tiene en las prisiones de mujeres la ley de drogas, que las mujeres son los eslabones más bajos en la narcocriminalidad, que son fácilmente reemplazables, que esta población es una población extremadamente vulnerable, que cuentan con los ingresos mínimos para su subsistencia, que en general tienen a su cargo la totalidad de las tareas de cuidado de sus hijos, y también poner de relevancia cómo está distribuido el cuidado en nuestra sociedad. Llevo el papelito. Entre hombres y mujeres, con una carga sustancial para las mujeres, para las madres. Entonces, pensar esta perspectiva de género tenía que ver con poner de manifiesto de otro modo, a través de las mismas entrevistas, esas realidades. E incorporar también conocimientos de otros campos, de otras ciencias, de la sociología, de la antropología, del trabajo social, investigaciones con datos que demuestran que no se trata de una realidad individual, excepcional de una familia, sino que los operadores jurídicos tienen que considerar todos estos aspectos que generan desigualdad, que están presentes en nuestra sociedad y que son padecidos por los grupos socialmente vulnerables, que son los que mayormente son criminalizados, son captados por el sistema penal. Y como algún datito de color para que se lleven, leyendo estos estudios sobre los que trabajaron, me enteré que en el trabajo de cuidado, en el trabajo no remunerado, las mujeres de los percentiles más bajos de la sociedad, las mujeres con menores ingresos, dedican 8 horas diarias a tareas no remuneradas, mientras que las mujeres que pertenecen a los percentiles más altos, al quinto percentil, dedican solo 3 horas. Y que cuando una mujer de los percentiles más bajos es encarcelada, la familia, sus hijos, sufren mucho más, porque es mucho más difícil que alguien pueda asumir ese rol de contención, de cuidado, de atención, esa figura de referencia que es la madre, y poner en escena, en el proceso penal, esta ausencia de esos papás que no estaban en esa familia. Bueno, para redondear, porque me parece lo más importante de todo, quiero contarles cuáles fueron algunas de las preguntas que se plantearon para incorporar a estas entrevistas. Preguntarse qué tareas realizaban cotidianamente las mujeres encarceladas y que ahora son relegadas, desatendidas o realizadas por otros. Cómo se configuró el trabajo de cuidado luego de que las mujeres fueran encarceladas. ¿Qué otros actores participan en el trabajo de cuidado? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué costos? ¿Se ha implicado que algún miembro de la familia quite tiempo de trabajo remunerado para destinarlo al trabajo de cuidado? Si la madre era la única que conocía a sus hijos con profundidad, era la que configuraba un vínculo de referencia. Si se registraron impactos a nivel anímico en los niños desde que su madre fue encarcelada. Si sostienen la asistencia escolar, si pueden sostener el aprendizaje. Y principalmente poner de relieve en esos informes qué beneficios traería que la madre cumpla la prisión junto a sus hijos, que permanezca junto a su núcleo familiar.
algo que dice Mauricio Druse en uno de sus libros, y donde se refiere a la prueba pericial. Y dice que la prueba pericial, además de ser útil, tiene que ser necesaria. ¿Y por qué? ¿Cuándo es necesaria? Cuando trae saberes que no son propios del campo jurídico, que no son propios del campo de derecho. Y para eso es imprescindible que todos los operadores del sistema de justicia estemos permeables, nos capacitemos y tratemos de incorporar estos conocimientos, estos estudios, estas evidencias que provienen de otras áreas de conocimiento y las jerarquicemos y podamos efectivamente trabajar y decidir en diálogo con estas otras ideas. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, me tocó última, así que voy a utilizar los 15 minutos de la doctora Ferrazuelo, que le agradezco muchísimo que me haya invitado. Con ella compartí muchos espacios de justicia juvenil cuando ambas trabajábamos en el Consejo de la Magistratura. Sé su pasión por esta área y también me parece importante que esté la voz de los jóvenes, las niñas en infracción a la ley penal en este panel y cómo venimos trabajando desde la justicia nacional de menores. Para eso me pareció importante simplemente tirarles unos puntos de cómo intervienen, qué es un tribunal de menores, para luego bajarlo a casos que se resuelven desde mi vocalía o desde los juicios colegiados que tenemos con mujeres y cómo aplicamos la perspectiva de género. Yo integro el Tribunal Oral de Menores número 2, a nivel nacional hay solo 3 tribunales orales de menores que intervienen en grado de, digamos, directamente para hacer el juicio, ¿sí? Intervienen por derivación de los 7 juzgados nacionales de menores, es decir, ante la requisitoria de juicio vienen las causas a los tribunales. Como dije, somos solo 3, durante la investigación el juicio se realiza totalmente escrito, no hay vías alternativas de resolución de conflicto en la justicia nacional, no hay ley de justicia juvenil, de responsabilidad penal juvenil, como quieran llamarla, no hay una ley procesal penal juvenil. Aplicamos y aplican en la primera instancia el Código Procesal Nacional, el mismo de los adultos, con algunas buenas prácticas que utilizamos para ajustar a los estándares internacionales. También otra característica importante a destacar de los tribunales orales es que rige el principio de absorción. Es decir, que ante un juicio cometido por una persona menor de 16 años con una persona mayor, es decir, con una de más de 18 años, directamente la competencia del tribunal. Con esto, ¿qué les digo? Que estamos abarrotados de juicios, de trabajo. Esto no es algo que lo digo yo, es algo que ya está comunicado, que es relevante en todas las áreas de la justicia nacional, porque no se puede dar respuesta a todas las causas. Por tribunal hay 2.400 causas para resolver solo por 3 jueces, que no sería el mínimo. Entonces, ¿cómo manejamos estos casos? ¿A qué casos le damos prioridad, por decir así? Porque los 2.400 no se resuelven. Es muy triste ver semanalmente cómo un juez o una jueza tiene que firmar prescripciones. Y digo que es triste porque ese antecedente queda abierto. La persona que cometió un hecho y que es elevada a un tribunal oral de menores y que esa causa no puede resolverla, al momento de buscar un trabajo, salta el antecedente. Al momento de quererse ir de viaje, salta el antecedente. Los juzgados de ejecución mandan constantemente y diariamente oficios diciendo, por favor, solucione esta causa que tiene radicada en la justicia de menores, porque esta persona ya la tengo condenada y tengo que hacer un extrañamiento, tiene que volver a su país de origen o lo que sea, y no puede ir porque tiene la causa abierta. Entonces eso generalmente va en el operador judicial, el juez y la jueza, ¿a qué le va a dar prioridad? El tribunal que integro le damos prioridad a las mujeres que ingresan en conflictos con la ley penal, a los abusos sexuales donde también son víctimas mujeres, y también a todas aquellas causas que se le tiene que dar prioridad porque hay una prisión preventiva con un vencimiento y el juicio debe realizarse.
La estadística demuestra que la mayoría de las causas que ingresan con mujeres son de escasa violencia, es decir, son todos delitos contra la propiedad, todas las clases de delitos de robo y hurtos también. Los robos todos, agravados, poblado y en banda, con escalamiento, todos los tipos de delitos de robo. También los homicidios, hay homicidios cometidos por mujeres que también tiene el tribunal, que les voy a contar. A diferencia de lo que explicó la doctora Andrade, a nivel nacional no tenemos los casos de drogas. O sea, no hay ni narcomenudeo, que lo tiene la justicia de la ciudad, y todo el tráfico lo tiene, digamos, la justicia federal de la nación. Por lo tanto, nosotros tenemos delitos contra la propiedad con las mujeres. Generalmente ingresan en libertad en los delitos, digamos, que no tienen una violación destacada contra la víctima o que no son aquellos que tienen arma, que el arma sea apta, o sea, una calificación legal que implique una detención preventiva para la joven. Aquellos delitos que sí ameritan como homicidios, como les dije, sí vienen privadas de la libertad. Voy a hacer un paréntesis en cuanto a la privación de la libertad porque también es importante destacar cómo se aplica la perspectiva de género en la aprehensión, ya la detención y la prisión preventiva. Nosotros trabajamos con los institutos y los dispositivos penales juveniles de la ciudad de Buenos Aires, que hace unos años pasaron al órbito, estaban en la Nación y pasaron a la ciudad de Buenos Aires. Hay 3 dispositivos, que son el Belgrano, el San Martín, el Roca y también el Ichaupi, que, digamos, aloja a los jóvenes y a las chicas también en conflicto con la ley penal. Lo cierto es que hoy en día, para darles una estadística, el Instituto Belgrano, que aloja a partir de 18 años, es decir, cuando se le dicta una prisión preventiva, no tiene mujeres. Y los institutos que tienen entre la franja de 16 a 18 años de edad, respecto de mi tribunal, de todo el tribunal, no solo de mi vocalía, hay una sola chica a la espera de la realización del debate oral. Las demás personas que vienen en libertad se les fija juicio rápidamente para que justamente pueda solucionar su situación procesal. Y acá viene un poquito que les voy a contar rápidamente la especialidad del fuero, porque con los chicos y las chicas que ingresan a la justicia juvenil hay una doble defensa. Por un lado está el defensor técnico, que hace la labor, digamos, que hace Yanina, de evaluar la prueba y pedir lo mejor que sea para el joven, pero también está, valga la redundancia, porque es pública, pero así se llama a nivel nacional, la defensora pública de menores, que ella va a velar por el cumplimiento del tratamiento, que también tiene una crítica bastante importante a nivel nacional, sigue llamando tutelar, que formará parte de otros debates académicos, que sigue el tratamiento de las reglas que le van imponiendo los equipos interdisciplinarios. Y esto es muy importante, porque justamente se evalúa cómo el chico y la chica fue evolucionando desde que cometió ese hecho ilícito, que la tiene como protagonista, para justamente tratar de lograr su absolución. Y aquí voy. ¿Cómo es el juicio? En primer lugar, tenemos que declarar la responsabilidad, lo dice el artículo 4 de la ley 2278, que es una ley también que tiene bastantes cuestionamientos, porque es una ley de la dictadura. O sea, desde ese año rige esa ley y nunca se ha, no digo reformado, creado una ley nacional con todos, digamos, los parámetros internacionales acordes a la Convención Internacional de los Derechos Niños, los comités y todas las reglas que deben regir para que una ley adecuada al proceso juvenil. Entonces, una vez que el chico o la chica cumple 18 años, se declara responsable, que generalmente es por abreviado, como también lo dijo la doctora Karina Andrade, porque son causas en las cuales no implican la detención, las partes generalmente hacen un acuerdo de juicio abreviado para la responsabilidad, porque el cuarto de la ley, que es donde vamos a tratar de ver si es necesaria o no la sanción, se hace oralmente. Y allí es donde se aplica, o yo al menos desde mi vocalía, aplico la perspectiva de género respecto de mujeres, teniendo en cuenta su contexto, que siempre es el mismo reiterado. Son chicas generalmente en extrema vulnerabilidad, que no han tenido una familia conformada, a veces con padres y madres también privadas de la libertad,
inmersas en drogas, con una problemática adictiva muy grande. A veces, y no todas, las de esta franja etaria son madres. Si son madres, más aún se impone la necesidad de no imponerle pena. ¿Y esto por qué yo hablo de no imponer pena? Porque justamente la justicia juvenil tiene esas posibilidades de evaluar. Lo dice la ley, cuando la pena es innecesaria, el juez, jueza, no aplique la pena, no marque a esa joven que no va a poder volver a tener un trabajo, si obviamente se resulta condenada. Se les cortan los accesos a determinadas cosas o circunstancias por estar penalizada. Esto también tiene que ver con la mirada que tengan los operadores del sistema juvenil, que simplemente decirles que yo también fui fiscal de la provincia, yo pedía soluciones, porque aplicaba también toda la normativa internacional. El fiscal juvenil es un fiscal especializado, tiene que velar también por todas estas cosas. Desde que estoy en el Tribunal Oral de Menores nunca pidieron una absolución. Pero les quiero decir que esto es así, no impuse nunca una pena por artículo 4 a una mujer porque era innecesario. Y esto lo quiero dejar en claro, era innecesario. Otra cuestión a resaltar son las suspensiones del curso a prueba. Como vía alternativa a veces se plantean. Yo aplico prácticas restaurativas y digamos lo que hago es como una reunión, una audiencia formalizada de escucha. Entonces generalmente la chica o el chico, pero se da más con mujeres que quieren pedir disculpas y quieren explicar por qué arrebataron ese celular. Y las víctimas, es re lindo ver cómo se involucran en eso que le pasó a esa chica, aceptan las disculpas y la causa se archiva. 5 minutos y no llegué. Bueno, el caso de homicidio, entonces voy a hacer rápido porque la doctora me va a retar. Los casos de homicidio que tenemos. Bueno, tuve un caso muy duro, muy difícil, esos casos que no queremos tener como juezas mujeres cuando hay imputadas mujeres. Las dos chicas eran novias, pertenecían al colectivo y la teoría del caso que traían era que era una madre que no aceptaba la relación, digamos, de noviazgo de ellas y que había una violencia desmedida de la madre para con las hijas y con ello, digamos, habían provocado el homicidio que llega calificado doblemente por alevosía. Esto es cuando se mata sobre seguro, lo hago rápido y no me reten, pero la mujer estaba descansando en su cuarto y agravado por el vínculo porque el homicidio viene, digamos, achacado a la hija por el vínculo de la hija y también para la novia porque vivían en convivencia. Lo cierto es que acá hubo un problema probatorio porque la prueba chocaba terriblemente con el relato inicial de las imputadas. Ellas habían dado un relato que habían entrado a robar unos sicarios, digamos, al domicilio, que se habían escondido abajo de la cama y que, bueno, estas personas mataron a la madre durmiendo, que luego ellas la levantaron, la llevaron al baño, que estaba de 2 metros, quisieron incorporarla, cayó ahí, llamaron a la policía. Los sicarios supuestamente habían ingresado a las 10 de la mañana y el llamado al 911 fue a las 2 de la tarde. La prueba chocó con el relato desde el principio, sobre todo, y lo más importante, porque el arma homicida con el que se cometió el hecho había sido solicitada el día anterior a un vecino del complejo habitacional donde vivían. Entonces no era algo inminente, no era un medio racional, no era una defensa directa ni una defensa de terceros. Habría mucho para hablar del caso, pero bueno, lo cierto es que el problema probatorio fue muy chocante como para poder evidenciar y aplicar una normativa diferente, una mirada diferente al proceso. Más allá de lo que decían las defensas, que había que desmasculinizar el procedimiento penal, lo cierto es que aquí el precedente de la Corte de Leyva, no sé si lo conocen, pero es donde la Corte fija los estándares, dicen que hay que prestar mucha atención en estos casos en los que las mujeres reaccionan frente a un hecho violento de un hombre, acá era una mujer, considero que puede haber violencia también de mujer a mujer, eso no lo discuto, pero bueno, la prueba chocaba contra esto, pero también se aplicó aquí la perspectiva de género. Respecto de la hija de la mujer, que resultó, digamos,
responsabilizada en primer lugar, y luego, como les dije, se hizo el artículo 4, y aquí sí hubo una necesidad de imponer pena, y esa necesidad de imponer pena no solo fue por el hecho de gravísimas consecuencias, sino también por el tratamiento, o no tratamiento, sino todo lo que conllevó a la joven con esta causa penal. Recuerdo que cuando me llegó la causa a mí, faltaba un día para cumplir los 18 años, y yo insistía que por el principio de especialidad debía quedarse en un dispositivo del gobierno de la ciudad porque cumple con los estándares de justicia juvenil. Y ella quiso ir a Ezeiza porque quería estar con su novia, y esto uno lo puede entender desde el amor y desde lo que ella sentía. Pero lo cierto es que también los jueces y juezas debemos velar por las garantías, por los lugares, porque espere su juicio en el lugar acorde a su edad. Cuando llegaron al penal se pelearon, se agredieron mucho, el juicio fue muy difícil porque se agredían constantemente, era acusación tras acusación, y algo importante que les tengo que decir, que las dos reconocieron el hecho. Luego, antes de terminar y de cerrar el debate, lo reconocieron. Respecto a la menor, la pena que le correspondía era de 15 años de prisión, porque a la mayor le correspondía perpetua, con la calificación que venía y con lo que se probó en el juicio. Sin embargo, se valoró su condición de niña, su condición de haber estado en un hogar con una madre que no era la adecuada por cuestiones que se probó en el juicio. Se valoró también la situación de vulnerabilidad que tenía, que permanecía mucho encerrada, y se impuso una pena de 11 años de prisión, que si se fijan es realmente muy disminuida a la que había pedido la Fiscalía y a la que por estándares le correspondía. Respecto de la mayor, y aquí tiene que ver que cuando inició el juicio ella pidió, decidió o pensó o así lo consideró y así lo hemos hecho, que se llamara Ian, porque se autopercibió como hombre, y desde el principio, y aquí de diferencio con Karina, nosotros directamente en el juicio le hicimos saber a todas las partes que de adelante tenían que referirse todas a ella como Ian. Y así se cumplió. Durante el juicio todos lo llamamos Ian. Ahora estamos tramitando el arresto domiciliario. Una vez que terminamos el juicio, que tiene su sentencia, más allá que está apelada obviamente, y que la Cámara de Casación puede decir otra cosa, lo cierto es que se está tramitando arresto domiciliario. Lo último que digo, de las mujeres mayores, porque me parece importante, tenemos dos coautoras también de homicidio agravado, como mayores de edad llegaron al proceso. Una está con arresto domiciliario, tiene perpetuo, se le dio arresto domiciliario desde el inicio de la causa, para cuidar a sus niños. Acá también se aplicó la perspectiva de género con el tribunal integrado, porque cuando los niños cumplieron 5 años, la fiscal pidió que se vuelva al penal, dijimos que no, porque los chicos con los informes que habían hecho las respectivas áreas estaba bien. Otra sí está lamentablemente en el penal, pero porque violó el arresto domiciliario. Esas son las mujeres que tienen un tribunal oral de menores, no hay más privadas de la libertad, son las que eligen. Así que bueno, espero que en este poquito tiempo haya podido transmitir lo que hacemos desde la justicia juvenil de la Nación. Gracias.